Boa noite a todas e a todos. Iniciamos este acto de clausura do Congreso Internacional 23 Semana de Filosofía cos saúdos solidarios do alcalde, a quen represento, Miguel Fernández Lores, e tamén cos meus propios para todos e todas vostedes. Tamén para as persoas da Aula Castelao de Filosofía, relatores, relatoras da semana, así como para as persoas que nos acompañan na mesa. Doña Magda, presidenta do Consello Escolar do Estado, don Antonio Gómez Rivera, subdirector xeral de Caixa Nova, don Eloi Artime, decano do Colexio de Abogados de Pontevedra, dona Olga Aguiar, da Aula Castelao de Filosofía, don Carlos Trelles, de Paradores de Turismo, e dona Cristina Caruncho, da Aula Castelao de Filosofía. Mas antes de comenzar co acto, eu quero recordar que este xaneiro do ano 2006 a cidade de Pontevedra recoñeceulle o compromiso con Galiza, coa cultura, coa lingua, Aula Castelao de Filosofía. No mes de marzo, a Aula Castelao pegou un salto máis alto e o patronato da Fundación Pedrón de Ouro de Galiza recoñeceu o seu compromiso, recoñeceu a súa andaina, recoñeceu o seu traballo a prol da formación en valores e organización de diferentes xornadas e semanas galegas de filosofía que se convertiron xa nun foro crítico, interdisciplinario e aberto a toda a cidadanía, facendo de Pontevedra unha cidade da cultura e unha cidade do pensamento crítico. O patronato da Fundación Pedrón de Ouro concedeulle a Aula Castelao de Filosofía o Pedrón de Ouro 2006. En nome do Concello, en nome de todas e de todos os aquí presentes, quero que recibades os nosos máis cordiais parabéns e pido un aplauso para a profesora dona Olga Aguiar vai proceder agora a lectura das conclusións desta 23 Semana Galega de Filosofía. Non xogada reglamentaria, apuntou Felipe. Non é que eu, intentou dicir ela. Estaba claro que o árbitro estaba comprado, apuntou outro. É que eu, volveu a intentar ela. Pero eu falei con Pepe, que foi ao campo, e todo o mundo protestou porque era un claro fora de xogo, engadiu outro. E que digo, seguía intentando ela. 3 veces intentou dar a súa opinión naquela conversa, 3. 5 persoas falando e a súa voz non se oía. Só era estivera presente no suceso, o tema da conversa, e ninguén a escoitaba. Marisa marchou sen poder decir que era non só asistir ao partido, senón que era a xuíza de liña. Sabía como a ninguén que contra o que dicían os seus contertulios o gol da vitoria non se producira despois dun fora de xogo. Ela era a que estaba fora de xogo naquela conversa. Erguía o timbre de voz, pero seguía sen escoitarse. Era unha das tantas conversas frustradas na que certo é as mulleres temos vantaxe, gañamos por goleada. Permítome hoxe
Coa palabra da miña conta, comenzar así as conclusións da 23 Semana Galega de Filosofía, porque teño a oportunidade de aproveitar este espazo, o espazo público que non sempre temos as mulleres. Sinto, en certa medida, a obriga de poñer en evidencia todos eses silencios, todas as veces que non puidemos decir, todas as conversas frustradas das que fomos e somos protagonistas. Toda a violencia que se exerce en múltiples formas, ás veces tan evidentes que matan e mutilan, ás veces tan sutís que son dificilmente perceptíveis ou visíveis. Pero aí están. E estas tamén doen, e someten, e paralizan, e evidencian un sistema de dominación, de desigualdade radical que segue pautando responsabilidades, medos e culpas dos que temos que ser conscientes e críticos. E debémolo facer para desenmascaralo, porque o que si nos quedou claro nesta Semana Galega de Filosofía en que entre todos e todas temos que desenmascarar, denunciar a violencia, a comezar pola cotiá, para visibilizala e construir o que aínda temos pendente, acadar o verdadeiro estatus de cidadanía, superando o fora de xogo do silenciado, do privado, do íntimo, do inmediato, do cotián. Superando o fora de xogo do xogo da orde establecida baixo a batería de actuacións violentas de baixa intensidade, como nos dixo Antón Costa. Tivemos oportunidade durante estes 5 días de analizar e debater a violencia que se exerce mesmo desde as institucións baixo a máscara da necesidade de preservar o Estado de Dereito e a conculcación dos mentados como dereitos humanos. Poidemos tamén adentrarnos na violencia do pensamento único, da tolerancia cero que se instala no poder e desencadea a traxedia, o espolio, da que se transmite nos medios de comunicación, a que segue vixente no sistema carcelario, con carencias sanitarias e condicións de vida xa insostíveis, a que se impón nas relacións desiguais de poder, que se exemplificou na que se establece entre médicos e pacientes ou tamén a violencia clasista da escola capitalista. A violencia está en toda parte, ocupa espazos e ámbitos diversos, desde o máis íntimo até o público, e pode ser obxeto de estudio de distintas disciplinas. Quedou isto á vista no programa deste ano. Pero se cita o dereito, a psiquiatría, a educación, os medios de comunicación, a filosofía, a análise política, representantes sociais ou a neurociencia, por medio de destacados especialistas que diseccionaron un tema que nos atinxe a todas e a todos. Definimos a violencia como a non resolución dun conflito tanto individual como colectivo, Álvarez Cousa. A imposición da forza entre desiguais relacións de poder que agrede e xera o medo necesario para facernos máis dóciles, mansos e manexáveis, Xosé Manuel Vega. Como unha resposta emocional condicionada pola alteración da natureza debido a factores ambientais, Héctor Caruncho. Supón o esgotamento da vía do dereito, da falta de respeto á palabra, da incapacidade de dirimir o conflito dende un nivel abstrato, simbólico, dende a negociación. Supón renunciar ao poder da intelixencia, do convencemento, do razonamento, para gañar ou perder a paus na inmediatez. O aprendido nestes días permítenos desarmar o xogo incomprensible da violencia. Sabemos que dispoñemos da mellor arma de construcción masiva, a linguaxe como denuncia, como mellor fármaco dispoñível, nos falou San Félix, como indignación e dor, decía Longás, a construcción da conciencia crítica no mundo educativo, lembraba Costa, a expresión da denuncia da violencia entre iguais, Braulio Amaro, e a da violencia de xénero, María Jesús Hernández. A palabra como expresión da liberdade fronte ao medo, falaba Pérez Esquivel. A prensa alternativa e libre fronte a cautiva, Pascual Serrano. O recoñecemento da palabra do enfermo, o Dr. González. E a capacidade de denuncia dunha xuventude afortunadamente en alerta, lembraba Taibo. Nas súas expresións máis evidentes, a guerra, o asasinato sistemático de mulleres, as malleiras e abusos de menores, as agresións relacionadas cos rasgos de identidade dos individuos ou dos povos, a violencia asimila aos seres humanos a escoria,
Pérdese o que concebimos como dignidade humana e rompe os límites do civilizado. Menos visíveis e ás veces violentamente invisíveis son outras formas que podemos descubrir á volta da esquina, nas nosas casas ou na dos veciños, no colexio dos nenos ou no centro sanitario, na conversa coas amizades, diante do volante ou no lugar de traballo. Violencia son, xa o vimos, as conversas frustradas, tamén o silencio, a sumisión, o ninguneo, a falta de respeto, a non autonomía económica, a discriminación, as guerras íntimas e cotiás. Exemplos que se ven a diario e que pasan a ser os primeiros eslabóns dunha cadea que, en boa medida, culmina nos gravísimos casos de violencia de xénero que son, ese sí, máis visíveis os que saen nos xornais e nos informativos televisivos. Violencia é fame, é a pobreza que deixa a mente tolleita por falta de alimentos e educación, a explotación por uns poucos dos recursos naturais colectivos, a morte dun familiar por falta dun antibiótico ou unha vacina, ou a necesidade de marchar do país para fuxir da morte, atopándose moitas veces con ela nunha patera. Outra volta, aparece a morte, máis visível e con posibilidades de ser retransmitida en directo co epígrafe dulcificador de inmigración. Violencia é a explotación laboral, o traballo aeito, a imposibilidade de protestar, o acoso no traballo, a imposición de horarios que imposibilitan a vida privada, a ausencia de medidas de seguridade porque é justo en tempo e cartos, ou a morte dun obreiro sepultado por non ter feito un muro de contención. Noticia esta que ben iría á páxina de sucesos do xornal local. Violencia é a talla 36 nunha muller adulta, avergoñarse do propio corpo e ter a necesidade de ocultalo, a exixencia de xuventude permanente, a imposición dun canon de beleza universal, que nos marca o mercado a cambio de facer que nos odiemos, a explotación de corpos preparados para ser usados, o tráfico de mulleres por mafias que reciben dividendos por comercializar coa súa dignidade. A redada e captura dos proxenetas daría para unha novela negra ou unha ampla reportaxe nunha revista sensacionalista. Violencia é facernos crer que a liberdade se gaña nun vehículo a 180 km por hora. A soidade da vellez, querer residir na primeira liña de costa, converter as vidas e as mortes en espectáculo de reality show, como ben demostra calquera programa televisiva de hoxe en día. Violencia é ningunear a lingua propia, a incapacidade para administrar os recursos naturais, invadir de planta foráneos nosos bosques, exterminar os nosos ríos e rías, o desprezo e a destrucción dun patrimonio histórico que é unha herdanza de todos e todas, os atentados contra a paisaxe que esperan a ser traxedias coa negrura espesa nas nosas costas para acaparar a apertura de informativos. Violencia institucional e social foi o silencio de 70 anos que ocultou a represión exercida no país, que os familiares tiveran que agochar aos seus mortos, que os exiliados desapareceran, que os ideais e as ilusións foran borrados baixo o imperio do odio e o fusil. Nese silencio, en a equiparación das vítimas cos verdugos, para contar unha das historias da historia, residía tamén a violencia. Vencela significa reivindicar a visibilización da verdade histórica e a memoria. Camiñar cara ao recoñecemento do carácter absolutamente irreversible da acción do mal. É aceptar que non hai perdón nin pena xusta, lembraba Langás, pero que o futuro só pode ser contado coa verdade, sen mentiras. A aula Castelao de Filosofía ven contribuindo de xeito decidido a restaurar, recuperar a nosa memoria neste ano de homenaxe aos resistentes antifranquistas que tiveron que loitar por defender a legalidade. A resposta do público nas xornadas desenvolvidas en xaneiro para recuperar a memoria da represión franquista en Pontevedra corroboran que o tempo do recoñecemento está chegado. Pero desvelar as causas da violencia oculta pasa por buscar as causas do ocultamento. Os muros da intolerancia que impiden acadar a terra sen males do indio guaraní, a terra da liberdade. Nos para iso temos a linguaxe, a teoría, a filosofía, o instrumento de crítica e transformación que ano tras ano vimos reivindicando, e que ano tras ano
vos vindes apoiando coa vosa presenza e participación. Estas son realmente as causas de que a Aula Castelao non esmorecera no clima de asfixia política e económica e de silenciamientos mediáticos cando non atribucións calumniosas do anterior partido no poder. Pero é tamén o que nos permite agora falar a linguaxe da dignidade coas novas autoridades educativas. Liberar o pensamento, desarmalo da ingenuidade e amansamento, ten que ser o soporte imprescindível de toda democracia firme e adulta, acaroado á rebeldía e á independencia, na resistencia, con compromiso. Sen vitimismo, nen neutralidade, porque, como dice el Somillo, se dixese que sí, que todo está moi ben, que o mundo está moi bo, que cada quen é cada quen, conformidade, admiración, as cousas son así, porque sí. Se dixera que sí, entón sería o intre de falar, pero non. Esta foi tamén a lección que nos deixou Adolfo Pérez Esquivel. Non son os povos os que deben render honores ao goberno, é a inversa, son os gobernantes os que deben gañar o respeto da cidadanía. Na historia do pensamento político, utilízase a metáfora recorrente da existencia dun hipotético pasado no que todos os conflitos dirimíanse de maneira violenta, corpo a corpo. Foi unha comunidade de homes a que tramitou pola vía do dereito a superación desta inmediatez, dos golpes, da morte, da degradación, mediante acordos, leis e pactos. O dereito pasa a ser o poder da comunidade. Esta sublima a violencia nas leis. Impón ser conservada de maneira permanente. Debe organizarse, promulgar ordenanzas e garantir co poder coercitivo a súa lexítima existencia. A violencia nos seres humanos non desaparece, sublimase no dereito, que pasa a ser o poder da comunidade. Nace así o contrato social, como símbolo da construción política moderna, como punto de partida da noción de cidadanía. A cidadanía, concibida para ser vivida no mundo público, o espazo dos homes que intentaban deixar atrás a súa condición de súbditos, foise construindo a partir da diferencia sexual dos individuos. Foise construindo na polarización público e privado, na división entre poder e sumisión, entre liberdade e subordinación. O que é contrato liberador para o cidadán, eurocéntrico capitalista, queda relegado ao estatus do suxeito propiedade dun outro para as mulleres. É este contrato social sexual o que aínda impera no profundo da súa normatividade, o que mantén o esquecemento, o que ignora. Os beneficiados deste xogo establecido, as mentes da política e do capitalismo neoliberal dominante, sábeno ben. Os crimes, as aldraxes, seguen afectando os políticamente pasivos, aos receptores dos dereitos e deberes que nos atribúen os políticamente activos. Non é gratuito que as 3/4 partes da poboación mundial sexa pobre e que o 70% sexan mulleres. Non é gratuito que poidamos falar hoxe de xenerocidio. A violencia contra as mulleres causa máis mortes a mulleres entre 15 e 44 anos que o cancro, a malaria, os accidentes de tráfico ou a guerra xuntos. Cando as necesidades, desexos e realidades son invisíveis, dos invisíveis son abordados no escenario público, faise dende a patoloxía, dende o raciocinio do poder belixerante, prepotente e unívoco no seu discurso. O certo é que andamos escasos de linguaxes construídas dende a realidade e subxetividade dos invisíveis. Habitualmente aceptamos, recoñecemos e legitimamos todos e todas a polaridade público-privado, a prepotencia do centro sobre a periferia, isto falou Gil de Vicente, e a expropiación da connotación cidadá do espazo dos afectos, das emocións, da desigualdade, da reproducción e da intimidade. Sen ser apenas conscientes, seguimos retrasando a democratización da liberdade e con ela a xustiza social, a xustiza individual e un mundo do inmediato máis rico e creativo. Contentámonos con reivindicar necesidades básicas, o contrato laboral, o permiso de residencia, a cota de participación igualitaria no ámbito político. Aínda así, non saímos da bella segregación do concepto moderno de cidadanía. Vivimos na implícita sumisión dos fora de xogo. A liberdade, a igualdade, a cidadanía e os dereitos sexuais
quedaron pendentes para as mulleres occidentais na modernidade e seguen pendentes para a maioría de homes e mulleres. E hoxe, coa palabra da miña conta, síntome legitimada, sen vitimismo, dende a autoridade dos silencios, tantas veces escoitados no mundo das mulleres que me precederon, a exixir unha nova condición de cidadanía, que trascenda a xustiza formal e integre o recoñecemento e a pertenza daqueles homes e mulleres que ato de agora só recibiron como mellor cota de participación a caridade, a cambio da exclusión do contrato social. Sabemos tamén que cando tratamos con crueldade, transmitimos odio, destrucción, creamos mercenarios e opresores. Se nos destruen, destruímos. Pero se nos aman, amamos. E se nos recoñecen, somos. É obrigado neste punto a agradecerlles a todas as institucións colaboradoras deste espazo de encontro o seu apoio. A Caixa Nova, entidade financeira que dende o inicio das actividades da Aula Castelao apostou polas nosas inquedanzas. A Universidade de Vigo, que nos dá a cobertura académica e institucional, garante do sentido de actividade de formación do profesorado que ten a semana e que non sempre as institucións están dispostas a dar. A Consellería de Cultura e Deporte, que como corresponde, xa pon os recursos públicos a disposición dunha iniciativa cidadá independente e crítica. Ao Concello de Pontevedra, que nos acolle e atende como bo anfitrión e xestor que debe ser das inquedanzas e necesidades dos seus administrados. Ao Colexio de Abogados e ao Parador de Pontevedra, que na medida das súas posibilidades apoian a nosa iniciativa. A todos e a todas, institucións colaboradoras, participantes, amigos e amigas. Outro mundo debe ser posible. Outras regras de xogo son necesarias. As do recoñecemento da diversidade entre os seres humanos. As dunha cidadanía real, onde a diferencia de sexo, de cultura, de identidade, da obtención de recursos non supoña dominio, ninguneo ou aniquilamento. É o tempo de dicir, de resistir a violencia visível e de recoñecer o conflito, o disenso, a procura dun novo xogo, onde a participación supoña escoitar, pactar, negociar entre seres realmente iguais e libres. Escoitemos os sentimentos, as emocións e desexos. Utilicemos a forza da palabra para crear outra realidade. Rompamos o discurso do xogo inxusto. Gracias. Vai nos facer a presentación da personalidade homenaxeada este ano, Dona Marta Mata. Bueno, yo como voy a utilizar un brevísimo espacio de tiempo ya... prefiero seguir ocupando esta posición. En primer lugar, buenas noches a todas y a todos. Es para mí un honor y un verdadero placer hacer esta presentación, la última presentación en lo que dará lugar a la clausura de la 23 Semana de Filosofía Gallega. Es un placer hacerlo por muchos motivos, pero fundamentalmente porque tengo el honor de presentar a una mujer cuya experiencia, cuya historia o cuya palabra es realmente un testimonio de muchas de las cosas que se han venido diciendo aquí durante esta semana. Al inicio de esta semana, que teníamos con nosotros a Adolfo Pérez Esquivel, él, parafraseando una propuesta que hacía Erich Fromm y que yo ahora interpretaré a mi modo y manera, decía que, en definitiva, los seres humanos podríamos optar fundamentalmente por la pertenencia a dos tipos de partido. El partido de la esperanza, nombraba él, y el partido del miedo. Yo quisiera hacer una paráfrasis y utilizar
una nueva expresión. Creo, sinceramente, que los seres humanos podremos optar por la pertenencia a dos tipos de partido: el partido de la libertad y el partido del miedo. Creo que doña Marta Mata es de aquellas personas que ha hecho el carné del partido de la libertad desde el primer momento de su vida y además ha tenido la coherencia y la honestidad de permanecer en ese partido en el transcurso de toda su existencia. Y lo ha hecho utilizando, como antes expresaba Olga, la mejor de las armas de construcción masiva que tenemos, la palabra. Y además lo ha hecho en un espacio profundamente privilegiado, el espacio de la educación. Un espacio que permite para mí, de modo esencial, la vida ética. Y además yo pienso que la vida o es ética o no vale la pena. La vida de Marta Mata es un testigo de la síntesis de las dos grandes opciones éticas de la modernidad y del momento contemporáneo: la ética de la justicia y la ética del reconocimiento. La ética de la justicia porque ella ha defendido desde el marco de las instituciones, una vez instaurada la democracia en nuestro país, la defensa de la libertad, de la igualdad, de la imparcialidad, y lo ha hecho con los instrumentos propios de la institución democrática, el mundo de la legalidad y del derecho. Pero la lectura de su biografía nos indica que además ha sabido introducir en el ámbito de lo público la ética del cuidado, que para muchos se restringe única y exclusivamente a la vida privada. Y ha sabido introducir la ética del cuidado haciendo honor a la emoción, haciendo honor al cuidado del otro concreto, introduciendo el ámbito de la emoción, introduciendo el ámbito del reconocimiento. Y todo ello yo creo que es posible por su opción de libertad, por su experiencia vital y porque además esta experiencia vital la ha vivido desde un cuerpo de mujer. Doña Marta Mata y Garriga nace el 22 de junio de 1926 en Barcelona. 26. En Barcelona. Ella ha desarrollado su vida fundamentalmente en Cataluña. Ha pasado su niñez y su juventud en el Penedès, en un pequeñito pueblo del Penedès, y ahí inició, yo creo que porque lo llevaba también en los genes, ya que su madre, que siempre es la persona que inicia nuestra genealogía y a la que las mujeres debemos absoluto reconocimiento, su madre era ya maestra. Con ella y de ella yo creo que aprendió los principios fundamentales de esta bellísima profesión. Ejerció en los años de su juventud el ámbito del magisterio trabajando en el tiempo libre de los niños y las niñas de ese pequeñito pueblo del Penedès. Y además estudió en ese momento por libre la titulación de Filosofía y Letras, licenciándose en Pedagogía en el año 1957. Por otra parte, y a partir de este periodo, durante casi 20 años, en la clandestinidad, y esa siempre ya es una opción de libertad, ella forma con otros compañeros las escuelas de maestros Rosa Sensat. Desde estas escuelas se discuten documentos, se valoran todos los principios que son el germen de lo que luego daría lugar a las escuelas públicas plurales de nuestras democracias. Lo hacían inspirados en los movimientos de renovación pedagógica que culminaban el ideario que ya había sido propuesto en la Segunda República. Con el advenimiento de la democracia en nuestro país, Marta hace ya fielmente un compromiso de participación en la esfera pública. Desde el año 1976, que se afilia a Convergencia Socialista, luego el PSC, va a ocupar diversos espacios en el ámbito de la esfera pública, tanto en el Parlamento Español, en el Senado, en el Ayuntamiento de Barcelona, en el propio Parlamento catalán y en varias ocasiones, o desde el año 2002, va a ser miembro del Consejo Escolar del Estado.
El día 7 de mayo del 2004 es nombrada presidente del Consejo Escolar del Estado y ese es el cargo que ostenta, defiende con dignidad hasta el día de hoy. Como a veces sí que hay cierta justicia, aunque no siempre, y menos con mujeres, en el caso de Marta sí ha habido también un reconocimiento formal y oficial a su trabajo, a su vida y a sus enseñanzas. Es hija ilustre del Vallarés del Penedès, doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se le han concedido la Cruz de Alfonso X el Sabio del Gobierno español, la Medalla de Oro al Mérito Científico del Ayuntamiento de Barcelona y la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña. Ella, durante todos estos años, ha usado la palabra, esa, repito, la mejor arma de construcción masiva que tenemos los seres humanos, y la ha expresado con los suyos en el espacio privado, en el espacio público, pero además la ha dejado escrita en multitud de obras, de libros y de artículos. No quisiera decir más porque no es lugar de robar protagonismo a la persona que hoy va a compartir con nosotros esta noche de clausura. Es un gran honor y le doy mi agradecimiento personal y en nombre de todos mis compañeros del Aula Castelao de Filosofía. Muchas gracias. He pedido hablar sentada porque soy mayor. Voy a cumplir, como saben ustedes, 80 años. Pero lo aprovecho para decir que tuve la suerte de haber nacido en el Partido de la Libertad. Es decir, haberme formado en la escuela pública del tiempo de la República. Mi parvulario, mi primera escuela primaria y el inicio de la secundaria fueron en escuela del tiempo de la República. Esto es algo que da una responsabilidad muy, muy grande. Y es una responsabilidad, pero tengo que decir también que he tenido la gran suerte de compartir esta responsabilidad con muchísimos maestros de todos los rincones de España, también de Galicia, desde muy pronto y desde siempre. Y he venido a hablar de educación en convivencia y voy a hacerlo después de escuchar cómo han trabajado las violencias durante esta semana, que efectivamente existen. Se ha hablado, aunque de ellas se ha hablado aquí con espíritu de superación, yo voy a hablar con la convicción pedagógica de que lo básico es la convivencia. Es decir, no de la convivencia como algo necesario frente a la violencia, sino como lo que da sentido, la base del verdadero vivir, el vivir como construcción de la vida humana, base de la humanidad, que es lo positivo. Si lo básico fuera la violencia, si fuera verdad aquello que dijo alguien, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, esta misma frase no se hubiera podido producir, porque antes de producir esta frase ya se hubiera comido, ¿verdad? No habría habido la misma frase que indica que no es verdad. Hablo con el optimismo de maestro, que a veces puede tener unas imágenes duras. He estado mirando
la imagen de Castelao y la frase de Castelao. Este hombre mayor, este niño pequeño, durmiendo, y esta frase, non soñan más que cando durmen. Bueno, esta frase es terrible, pero es optimista. Soñan, incluso esos pobres. Soñan. Es claro. Y bueno, quisiera decir cómo la responsabilidad que este sueño de los pobres nos da a todos los que no nos parecemos nada a estos dos personajes dibujados por Castelao. El optimismo, que es algo que Frenet decía que era imprescindible para ser maestro, te da una responsabilidad terrible frente a toda la situación de violencia. Frente a toda la situación de violencia de la que habéis hablado, que está oculta, como si fuera currículum oculto, y frente a esta violencia artificiosa que nos ha nacido en la escuela. No estaba en la escuela del tiempo de la República. ¿Por qué? Vamos a pensar en el principio, como nos dice Kant, solo por la educación el hombre llega a ser hombre. Solo por la educación se forma la humanidad. Cada generación educa la siguiente. Son unas ideas de Kant. Kant es el maestro de Krauss, Krauss es el maestro de la institución libre de enseñanza. Son unas ideas de una terrible laicidad que dejan al hombre solo ante su destino, con la responsabilidad de hacer el hombre. No excluyen la revelación en el hombre, tampoco excluyen la rebelión en el hombre. Revelación y rebelión tendrían que conjugarse, pero de hecho dejan ponen sobre la espalda de todo hombre, revelado o no revelado, ponen la responsabilidad de hacer, sobre todos nosotros, sobre todo los hombres y mujeres, los mayores y los chicos, y especialmente sobre el que se reclama de maestro, de educador, la responsabilidad de hacer que esto que compartimos sea una realidad, la humanidad. Lo vemos en todos los niveles, empezando por el nivel de la persona que nace, que se encuentra con una realidad, con un trato interpersonal sobre la realidad, del cual brota la persona, brota la libertad, la cualidad personal. La casa y el grupo familiares, con sus contactos en carne viva, son algo que define cada persona. El trato que hay entre hermanos, el trato que hay entre padres e hijos, entre tíos y abuelos, es un trato que escapa a todas las leyes, pero las va haciendo y hacen. Es en carne viva, a veces es duro, pero nos hacen. Y en realidad este trato es el que entrelaza los primeros mimbres de nuestra personalidad. Pensemos, reconozcámoslo siempre. Intentemos siempre que los niños tengan este entorno de casa, de familia, que no es una maravilla, pero es lo necesario. Entonces, sobre realidades parecidas o sobre realidades distintas, toda relación interpersonal es educación. En la geografía y en la historia de la humanidad se han dado y serán múltiples formas de educación no formal y de educación formal, la sistemática, esta de la cual estamos
hablando, en la cual estamos metidos. Hablemos de nuestro sistema, pero sin perder de vista lo distinto que fue nuestro sistema y lo distintos que son y cómo nos influyen nuestros pasados y los demás presentes. Somos un punto en la evolución de la educación. Somos un punto, una encrucijada en el tiempo y en el espacio. Este sistema se define con leyes, con planes, con administraciones, con construcción de escuelas, con formación de profesionales, con organización de centros. Pero la base de todo ello es el trato personal, es la convivencia y el tomar parte activa todos en la educación. Esto es la base. Sin ello no tiene sentido una ley. Es decir, yo diría, por ejemplo, que el primer artículo de una ley de educación, cuando habla del capítulo, del título del profesorado, de los maestros, sería todo profesor, todo maestro, tiene que tener a su cargo aquellos niños que pueda conocer por su nombre y tratar como personas, y no mal. Es la única manera de empezar por donde hay que empezar, por la convivencia. Y en nuestra querida y vieja escuela activa, pues el conseguir que los niños tomen parte activa en su educación. Tomar parte activa el niño, la niña y los grupos, el grupo de niños y el maestro. Aquí quisiera recordar el momento, el modelo del grupo clase Frené. Frené no podía vivir, era un maestro que no podía vivir sin tener el grupo vivo, sin que todos los niños, cada semana, hubieran dicho lo que pensaban. Lo hubieran dicho primero en unos carteles donde se clasificaba. Yo felicito, primero felicitaban. Yo critico, también hay que criticar. Yo propongo, y empieza la responsabilidad. Y luego, cada sábado, porque en aquel tiempo los sábados eran el último día lectivo, ahora podíamos hacerlo los viernes, ¿verdad? Luego, cada sábado se bajaban los carteles en el centro de la clase y se hacía una asamblea. Esto es imprescindible. Y se hacía una asamblea y se discutía por qué eso era felicitable, por qué eso era criticable, qué era lo que teníamos que acordar para mejorar y qué responsabilidades tomábamos y qué pequeño reglamentito a lo mejor nos hacíamos para que las cosas anduvieran bien. En esta clase no había fueras de juego, no había zonas oscuras, no podía haber violencia oculta. En la escuela donde hay luz, y la luz es la convivencia, no cabe la violencia, no cabe. Y luego, sigamos, porque la escuela no es solo una clase, la escuela es unos maestros compañeros, que forman equipo, que tienen un liderazgo compartido, que cada cual tiene su responsabilidad, que en conjunto lo llevan todo. No se niega el liderazgo, pero la participación también está aquí. Y luego la organización, efectivamente, y la colaboración y la convivencia de padres, de maestros y de niños. Ahora esto parece que se reduzca a tener un consejo escolar, un centro, donde estén representados los padres, los maestros y los niños. Bueno, no. Esto tiene que funcionar, pero
tiene que funcionar de verdad la convivencia. Yo quisiera poner en mi experiencia dos momentos. Un fin de semana en este pueblecito pequeño de Saiforas, donde mi casa se ha convertido en una casa para maestros y para niños. Un fin de semana que compartieron allí, en aquella casa, una pequeña escuela infantil. Los niños de un grupo, de 12 niños, de un grupo de segundo año de escuela infantil. Los niños con sus maestros y con sus padres. Ver aquel fin de semana, ver aquella seguridad de 12 niños. 12 niños con sus maestras y con sus padres, que eran 24 eran 24 gigantes, pero eran conocidos y sus maestras eran conocidas. Aquello era un poema pedagógico y no quiero